Así que muchísimas gracias, Dios los bendiga. Y vamos a mirar estos elementos centrales de Dios lo resucitó de entre los muertos, que fue el último texto que trabajamos y que estábamos pendientes de que ustedes vieran una explicación de mi parte. Le llamamos a esto perspectiva teológica, de acuerdo o no con la película o con lo que le llame la atención o creerlo. Desde el punto de vista teológico, pues tenemos que ver también cuáles son las principales posiciones. Entonces, en la introducción, yo les aconsejo que si ustedes pueden ver este video teniendo su texto luego, pueden ir viendo los temas centrales o miran el video y luego pues miran la lectura para los temas centrales. Yo solamente les pongo aquí 7 diapositivas, algo muy concreto de lo que realmente nos interesa, porque no se trata de hacer memoria de todos los datos, autores y demás, como hemos dicho en teología, sino de reconocer los elementos centrales. Primer punto, el texto comienza diciendo que la muerte de Jesús trajo para los discípulos gran desconcierto. Y este desconcierto se muestra en que Jesús seguramente murió solo y abandonado, y que los discípulos empezaron a irse para Galilea. Y irse a Galilea significa dejar este proyecto que han traído, su líder murió, y volver al campo, al trabajar, a la pesca y demás. De hecho, en una de las apariciones que ellos recuerdan después, ellos están pescando. Si están pescando es porque habían vuelto a su vida diaria. Bueno, entonces hay un desconcierto, hay un dolor, y eso se puede ver en el tema de los discípulos de Emaús. Ahora que está en Cali, en Colombia, de moda un movimiento de la Iglesia Católica que se llama Emaús, pues les cuento, si no saben, que Emaús es una población que queda cerca de Jerusalén. Y unos discípulos caminaban hacia Jerusalén, de Jerusalén hacia Emaús, y dicen que Jesús se le juntó a ellos, pero ellos no lo reconocieron. Y entonces Jesús le preguntó que de qué hablaban. Ellos hablaban que, bueno, usted es el único que no sabe lo que pasó. Pues que este hombre que era importante, que había sido famoso en líderes y milagros, y nosotros esperábamos que fuera el Salvador, pero murió crucificado, es decir, no hubo nada con él porque la muerte en la cruz significaba un rechazo de Dios. En ese texto muestra que Jesús se puso a hablarles, pues a explicarles, y al final lo reconocieron cuando partió el pan. Pero lo que muestra hasta ahora es que había desconcierto. Y como un resumen general que podrá ser para todo el texto, podemos decir que lo que hay una convicción sobre una nueva vida de Jesús. Vamos a hablar ahora de cómo fue eso, cómo fueron las apariciones, cómo fue la experiencia, o el tema de las apariciones, qué significa y la experiencia que tuvieron, pero por ahora podemos decir, ellos empezaron a tener una convicción, no sabemos cómo, de una nueva vida de Jesús. Y tenemos que decir también en la introducción que este anuncio de la resurrección es el comienzo de la comunidad cristiana, es decir, no podemos hablar de cristianismo sin hablar de resurrección. Hasta ahora recuerden que traíamos a un Jesús histórico, a un hombre y demás desde la perspectiva histórica. Puede que sea desde la fe visto también como que ese hombre iba a ser el Salvador, pero ustedes lo pueden ver históricamente o filosóficamente, como hemos dicho también. Pero ¿cómo así que resucitar? Resucitar ya definitivamente marca otra historia, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver qué pasa con ese Jesús cuando empezaron a creer en él como el Cristo o el Salvador. Y el autor se plantea unas preguntas iniciales sobre el tema. Y esas preguntas aquí las puse prácticamente literal como las pone el autor, pero él hace siempre al comienzo de los capítulos lo que va a resolver. ¿Cómo ellos se convencieron de que Jesús estaba vivo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo reconocieron? Es decir, identificar que eso que ellos entendían o veían o lo que fuera, era ese Jesús que ha habido con ellos. Otra pregunta que se hace es, ¿había algunas tradiciones que les ayudaran a ellos a organizar el tema de la resurrección? Es decir, ¿había tradiciones sobre la resurrección? ¿Cómo fue esa experiencia? Y finalmente, ¿qué sentido tiene para nosotros? Eso es como la introducción al tema. Bueno, hay unos temas centrales y el primero es la experiencia pascual. Es decir, todo el tema de la resurrección se fundamenta en lo siguiente. Primero una experiencia pascual y después eso se refleja en una tradición pascual que sale con unos discursos, con unos relatos y demás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Primero tiene que haber una experiencia y después suceden los relatos. Como hemos visto, son tradiciones orales que no van escribiendo ni van contando las cosas como van pasando en el día a día, como haríamos nosotros. Y
La palabra Pascua aquí nos interesa porque Pascua es paso. Israel había pasado de la muerte, de la esclavitud a la libertad y celebraba la Pascua. Cuando hablamos de tradición pascual o experiencia pascual, estamos diciendo de cuál fue la experiencia de vida, de transformación o de resurrección. Aquí en este caso es la muerte y la resurrección de Jesús son transformadoras, es decir, son Pascua, son paso de algo que era muerte a algo que será vivo. Entonces eso se globaliza en teología o en Biblia como la experiencia pascual. Entonces esa experiencia que vivieron los discípulos, ustedes lo vieron un poco en la película como tratando de acercarse qué fue lo que les pasó a ellos. Entonces el texto nos dice lo siguiente. Primero, la resurrección era parte del imaginario religioso judío. Para una pregunta que había. ¿Sí, ¿había alguna tradición que ayudara a pensar en la resurrección? Bueno, primero deberíamos saber que la resurrección no siempre fue un tema importante para el judaísmo como tal. Si ustedes miran hasta 400 años más o menos antes de Jesús, la resurrección no era importante. Solamente algunos, como los fariseos, como la corriente de los fariseos, empezaron a darle fuerza al tema de la resurrección. De hecho, en los evangelios aparece una discusión entre fariseos y saduceos. Ya saben que los saduceos eran los que estaban más en el poder, como sumos sacerdotes, en el templo, en el Sanedrín. Y los fariseos eran estos hombres más como teólogos que eran doctores de la ley. Algunos eran importantes, otros no tanto, iban por los pueblos, eran como los predicadores. Los fariseos eran una corriente religiosa y política también. Y los saduceos eran unos líderes religiosos y sobre todo políticos y señores, digamos, de poder. Los fariseos empezaron a creer en la resurrección. Y digamos que en el tiempo de Jesús sí había un ambiente ya para hablar de la resurrección. Pero no piensen que siempre en el judaísmo se habló de resurrección. Si ustedes leen los salmos, que son 600, 700 años, 500 antes de Cristo, los salmos dicen algo así como, en la muerte, ¿quién te alaba? Uno se duerme. Ellos hablaban de la muerte como un dormirse, como el reino de los muertos, como el Sheol. O que luego para los griegos la desinencia griega es Hades. Entonces, primero había ese ambiente religioso de resurrección. Ahora, ¿qué opciones hay frente a esto? Opiniones de los especialistas. Es decir, ya sobre el fenómeno en sí de la resurrección. Entonces, en primer lugar, tenemos que algunos son escépticos. Y los escépticos hablan, por ejemplo, Rudolf Bultmann, que lo vimos en el tema del escepticismo frente al Jesús histórico, también va a hablar de esto, y W. Marsen, dicen que fue una experiencia subjetiva de los discípulos. Es decir, fue una experiencia subjetiva, algo que ellos de alguna manera propiciaron. Otros, como Fuller, hablan de experiencias visionarias de luz que tienen un significado, pero que no son observables de manera neutral. Robinson habla de una experiencia de luz cegadora, por ejemplo, como Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo, dicen que era un perseguidor de cristianos, iba a perseguirlos para Damasco y tuvo una visión donde los ojos, donde quedó ciego por un tiempo, y vio una luz y escuchó a Jesús? Dermot Line habla de una experiencia de revelación. Entonces, frente a todo esto, vemos que hay por un lado escepticismo y por otro lado, Skileveks, por ejemplo, famoso teólogo, habla de que realmente la resurrección es una conversión a Jesús como el Cristo, es decir, un reconocimiento de Jesús como el Cristo y una transformación de los discípulos, una transformación existencial de los discípulos, que va a ser muy importante, y esto ténganlo en cuenta, porque se trata de que la resurrección pasa por la transformación de la persona como evidencia. ¿Qué es lo que ellos concluyen? Que Jesús estaba vivo, y hay una distinción entre una experiencia y la verdad de la experiencia. Es decir, ¿qué tipo de experiencia vivieron? Y a veces no va a haber coincidencia entre cuando hablan de qué tipo de experiencia vieron, que si luz, que si a Jesús, que si en cuerpo, que si en espíritu, unos que atravesaban paredes, otros que apareció a las mujeres, etc. Pero luego, ¿qué es lo que queda de esa experiencia? Ahí vamos a hablar de la verdad de la experiencia, es decir, como el acontecimiento que podríamos llamar histórico de la resurrección, aunque no es histórico modernamente. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, por un lado estaba la tradición pascual, ahora hablamos estaba la experiencia pascual, ahora nos referimos a la tradición pascual. Y en la tradición pascual, entonces, tenemos tres elementos muy sencillos. Básicamente son dos, y el primero es como una introducción al lenguaje que se habla, es el lenguaje pascual. Y luego veremos que hay querigma y relatos. Básicamente la tradición pascual son esto, querigma y relatos.
pero el lenguaje es la forma como vienen esos relatos, o ese querigma. Entonces en el lenguaje pascual tenemos que, ojo con esto, los primeros términos, o los términos primitivos, cuando decimos primitivos es lo primero que los discípulos cuando empezaron a hablar de lo que ha pasado con Jesús y lo que pasaba con ellos, que después ya vamos a llamar resurrección, no fue resurrección. Ellos hablaron de que Dios había exaltado a Jesús, de que lo había glorificado. Y estos términos de exaltación y glorificación tienen toda una teología del Nuevo Testamento, pues, que no vamos a traer acá, pero se trata sobre todo de que Dios reconoce a ese hombre Jesús, reconoce su vida, digamos que lo reconoce como su hijo por lo que vivió, y luego lo exalta y lo lleva a la derecha, que es una forma de hablar, obviamente metafórica, como si estoy en un reino y el que está a la derecha es el segundo a mi lado, ¿no? Entonces, exaltación, glorificación. También hablan de un despertar, obviamente aparece la palabra resucitar, pero siempre estaban hablando al comienzo de una acción de Dios que estaba justificando a Jesús. Es Dios el que resucita a Jesús. Por eso el título de este texto es la resurrección de entre los muertos. Es decir, ¿qué pasa con ese Jesús, hombre, o no solamente hombre, depende de donde estemos nosotros, pero que fue sacado de la muerte por Dios? En el lenguaje pascual es metafórico, es un lenguaje metafórico, y se puede ver en un texto de Pablo, que habla de un cuerpo espiritual, lo que decimos acá que es un oxímoron. Ustedes reconocerán ese concepto o no. Es como un imposible en sí mismo, en los términos, es imposible en los términos porque cuerpo denota, diríamos acá, denota masa, aquello que ocupa un lugar en el espacio, etcétera, pero un cuerpo espiritual, ¿qué es? O sea, ¿es cuerpo o es espíritu? Pablo habla de que nosotros resucitaremos. Pablo trata de decir de muchas maneras cómo llegaremos, véanlo ustedes en el texto, a esa resurrección con Cristo, y habla de cuerpo espiritual. Bueno, pero desde ese lenguaje metafórico, y aquí está el texto de Pablo, que dice así, yo les he puesto unos textos aquí como centrales, es posible que algunos de estos los escojamos para exámenes. Es decir, la resurrección de Jesús es un acontecimiento escatológico, clave eso. Jesús vive ahora al otro lado del espacio, del tiempo y de la historia, está completamente con Dios. Nuestro lenguaje está condicionado por nuestra experiencia corporal en un mundo material. Nosotros pensamos en términos de imágenes, así debemos usar el lenguaje metafórico para hablar sobre su nueva vida, descubriendo lo desconocido por comparación con lo conocido. Es decir, para hablar de que Jesús está al otro lado de la historia, al otro lado de la muerte, en una nueva vida, pues tenemos que utilizar lenguaje metafórico, que lo ha sacado, que lo ha llevado al cielo, que está a la derecha, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el lenguaje pascual. Este punto segundo es muy importante porque son, como les decía, los dos elementos de la tradición pascual. El primero es el querigma. Entonces, la palabra querigma, ¿qué es? Son breves fórmulas de fe en la resurrección. Breves fórmulas de fe en la resurrección. Y si quieren un poco más, las fórmulas de fe como querigma lo que están diciendo es Jesús que murió y resucitó nos está salvando. Aquí hago un paréntesis. Si ustedes han escuchado alguna vez a una persona que les predique, que diga que les viene a anunciar el evangelio, ¿sí? Esto de todo modo suena a que alguien viene desde una organización, una iglesia, una fe determinada. Y casi no siempre pasa por los católicos, pasa más como por la experiencia cristiana evangélica o protestante que dicen, yo te vengo a anunciar la salvación, Jesús te da vida. ¿Sí? Cuando te dicen Jesús es la salvación, Él me salvó, eso se llama querigma. Es decir, son breves fórmulas que dicen, porque Jesús murió y resucitó, yo tengo vida, yo tengo salvación. Eso fue lo que empezaron primero a decir. Lo primero que empezaron a decir, ni fue escribir evangelios, que fue 40 años después, ni fue formular relatos de cómo se apareció Jesús, no. Fue empezar a anunciar, como ya dijimos, que Jesús había sido exaltado, y luego empezaron a decir que esa muerte y resurrección era salvadora. Entonces son breves fórmulas de fe en la resurrección como salvación. ¿Cuál es el origen? La primitiva predicación de la iglesia, como les decía. ¿Y en qué tiempo? Pues mucho antes de los evangelios, que comienza en el año 70, e incluso antes de las cartas de Pablo. Deben saber ustedes que las cartas de Pablo son antes que los evangelios. Aunque ustedes en una Biblia se encuentran primero a los evangelios y después las cartas de Pablo, pero eso no está hecho en un orden cronológico. Entonces las cartas de Pablo, que comienzan hacia el año 50, fíjense, hacia el año 50, 20 años después de la muerte de Jesús, antes de esas cartas se dio este querigma. Y la prueba de eso, un buen ejemplo, como les puse aquí, es
que Pablo está escribiendo una carta de las primeras, entre el año 52, 55, digamos, pues más tardar, está escribiendo la carta a los Corintios. Y dice, ante todo yo os transmití lo que había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Ojo lo que dice Pablo, yo transmití lo que yo había recibido. ¿Qué es lo que había recibido? El querigma, ¿sí? Pablo no se inventa nada, Pablo fue evangelizado por una comunidad, tal vez por una experiencia que tuvo con Jesús seguramente, pero que una comunidad le mostró ese evangelio. Y dice la teología que es en una comunidad donde se evangeliza. Bueno, entonces, este ejemplo nos muestra el querigma. Luego del querigma vienen los relatos pascuales. Casi siempre lo que nosotros tenemos como primero son los relatos, es decir, Jesús se apareció a las mujeres, abrieron la tumba, estaba vacía, la piedra y demás. Tenemos que decir acá, contrariamente a la película, si ustedes quieren, que los relatos vinieron después. Los relatos vinieron después. Y esos relatos vinieron después, aunque pueda haber obviamente historia de ellos en la primera parte, pero la organización de los relatos fue posterior. ¿Qué son? Ya son narraciones dramáticas, imaginativas, con detalles, personajes y circunstancias de la época, ¿sí? ¿Cuál es su origen? La tradición posterior. ¿Y qué tipos de relatos? Por ejemplo, hay dos claves, la tumba vacía y las apariciones, ¿no? Entonces, clave aquí por si no aparece más adelante este tema que es importante para nuestro tema aquí. Es un tema central. La tumba vacía y las apariciones no son el argumento más importante para hablar de la resurrección en Cristo, sobre todo para hablar de la experiencia y transformación de la resurrección, algo así como para comprobar la resurrección, porque alguien puede decir que la tumba vacía no estaba vacía, o que cerraron el cuerpo, o que las apariciones son inventos de la gente. Si eso se tumba, entonces ¿qué pasó con la resurrección? Es decir, la resurrección tiene que ser algo más que tumba vacía y apariciones. Sin embargo, como los evangelios eran relatos de fe, recuerden, estaban hechos para transmitir la fe y para invitar a las personas a la experiencia de fe, entonces la tumba vacía y las apariciones son importantes porque ellos le quieren demostrar a las personas que ese Jesús estaba tan vivo, los había cambiado tanto que incluso había salido de la tumba en cuerpo físico y demás. Bueno, entonces aquí he puesto un punto sobre eso que le he llamado exégesis crítica. No está así pues en el texto. Cuando hablamos de exégesis, hablamos de la interpretación, la lectura, el escrutar la Biblia y analizar, no con una mentalidad solamente de fe, sino simplemente analizar lo que hay allí. Y cuando se analizan se pueden encontrar que hay contradicciones, que las cosas no siempre son literales y demás, porque a veces los tiempos no coinciden, porque los autores muestran errores en sí mismos, errores llamados modernos, digamos, de investigación. Ojo con esto, porque si ustedes me están escuchando y son de experiencia de fe dirán, no, la Biblia no tiene errores porque la Biblia es palabra de Dios. Y desde la experiencia de fe yo podría decirles, estoy de acuerdo con ustedes, que la Biblia es palabra de Dios y no tiene errores, pero en el sentido de la fe, no en el sentido de cómo fueron construidos los textos. Es decir, para la fe, para la transformación de la persona, para el creyente, lo que está ahí tiene sentido, habla su fe y construye su fe, y es palabra de Dios. Pero desde el punto de vista de la exégesis pasan estas cosas. Mire el texto que les puse aquí. Una lectura cuidadosa de los relatos pascuales muestra con claridad que no concuerdan entre sí. Existen discrepancias sobre qué mujeres acudieron a la tumba, cuántos jóvenes había allí, dónde tuvieron lugar las apariciones y quién fue el primero a quien Jesús se apareció, Pedro o María Magdalena, etc. Entonces, si ustedes miran el texto, hay como una página completa sobre esto, donde le muestra cómo fue avanzando la cosa desde que Marcos dijo que la tumba estaba vacía hasta el Evangelio de Juan, todo lo que va pasando en el proceso, digamos, creativo, imaginativo, pero ojo, siempre como un testimonio de fe. Aquí, otra vez lo digo, pero tendremos que distinguir entre lo que para nosotros es como dicen los jóvenes, la verdad literal, ¿sí? Y lo que es la verdad como experiencia transformadora. Es decir, que no haya sido así de esta manera, no significa que ellos no estuvieran teniendo su experiencia de transformación o que Cristo no había resucitado, y lo que hacen es invitar a las demás personas a la fe a partir de esos relatos, a partir de estos relatos de apariciones. Y hemos dicho una notica aquí en clase tal vez, y es porque las apariciones no transforman a las personas. Algunas personas han tenido apariciones y eso no cambia la vida, ni hace que uno crea que hay vida después de la muerte porque a alguien se le apareció la pata sola, la madre monte y demás. Entonces hay algo más que apariciones.
o la resurrección es una experiencia que transforma a las personas, o como dice Pablo, si Cristo no resucitó verdaderamente en ese sentido, vana es nuestra fe, no tiene sentido. Y hay una película que habla del cuerpo, tal vez le he contado alguna clase de un hombre que, Antonio Banderas es el protagonista, va a investigar sobre que parece el cuerpo de Jesús, y cuando apareció el cuerpo de Jesús, entonces, y le dicen a un sacerdote, ¿era Jesús verdaderamente el que está en ese cuerpo? El hombre se tira desde una torre porque dice, la fe sí me... Es decir, perdió su sentido. Solo que perdió porque después le dijeron que era mentira, que el cuerpo no, que ese no era el cuerpo de Jesús, pero ya se ha matado. Entonces, lo que pasa es que es mucho más que eso, ¿verdad? Mucho más que un cuerpo vacío. Bueno, reflexiones sobre la fe pascual. Entonces, después de esto, de la experiencia, después de los relatos, unas breves reflexiones, mejor dicho, una reflexión, pero para concretar algo al respecto que ya hemos venido diciendo. ¿La resurrección es un acontecimiento histórico o es un producto de la fe? ¿O es que hay una contradicción entre esos términos? Entonces, yo les puse el texto arriba y luego lo ponemos acá las palabras concretas, ¿sí? Dice, si la resurrección la resurrección ni es un acontecimiento puramente objetivo, ni es un acontecimiento subjetivo. Entonces, primero, no es puramente objetivo. Aquí dice, no puramente objetivo. Verificable a la manera moderna. Y ahí habla el texto varias cosas. Es como si nosotros pudiéramos llevar un noticiero, entonces decir, ojo, y hubiera cámaras, obviamente no había cámaras en esa época, pero supongamos que la gente que estaba levantada a las 5 de la mañana en Jerusalén ese domingo, toda la gente que estaba por ahí caminando, sacando a orinar el perro, lo que fuera, vieron a Jesús. Eso sería verificable modernamente ese objetivo. O sea, no importa quiénes eran, lo que fuera, vieron que Jesús salió, porque estaban en ese momento de hora. Eso sería lo moderno de verificable, o sea, sería objetivo. Entonces dice, no fue así. Es decir, no fue un acontecimiento visto neutralmente para cualquiera. Segundo, pero tampoco fue subjetivo, dice, ni un acontecimiento subjetivo. Acá dice, no experiencia subjetiva de los creyentes. Si la resurrección es solo una experiencia subjetiva, es decir, puede ser producto de un invento de un grupo de personas, como dijo Reimaru, ¿recuerdan? Jesús fracasó, primer texto que leímos en este, o de los primeros que leímos en este curso, y los discípulos se inventaron la resurrección y montaron al Cristo de la fe. Bueno, si hubiese sido así, entonces, pues obviamente no habría un fundamento de la experiencia de la fe. Entonces lo que decimos teológicamente es que ni es objetivo a la manera moderna, ni es subjetivo desde el punto de vista de una creación o lo que sea de los creyentes. Entonces es clara la pregunta, si eso no es objetivo, pero tampoco es subjetivo, entonces ¿qué es? Bueno, el texto dice acá, la resurrección es propiamente un acontecimiento escatológico, es un acontecimiento real, pero uno que tiene lugar al otro lado del espacio y el tiempo, de la muerte y la historia. Jesús vive ahora totalmente en el futuro de Dios. Su nueva y escatológica forma de existencia es radicalmente diferente de su vida. Entonces, ¿qué es? Es un acontecimiento escatológico. Clave, es un acontecimiento escatológico. ¿Y qué es eso de escatológico? Un acontecimiento que tiene lugar en la dimensión divina, digamos. En ese fuero experiencial desde la fe donde sucede para el creyente, desde la experiencia del creyente, realidad, pero digamos, palabras para ustedes, en otra dimensión de las cosas, ¿sí? Es decir, no es subjetivo, es escatológico. Escatológico habla sobre aquello que va a suceder al final del tiempo, pero es donde Dios interviene para recoger toda la historia. O sea, el escatológico tiene que ver con recoger el sentido de todo, no solamente el cristianismo, ni de la tierra, ni el sentido de la existencia misma, y concretamente del ser humano, ¿sí? El sentido de la creación entera. Entonces Dios, que a veces le ha llamado que el juicio final, etcétera, es más que eso, más que juicio final, es como Dios viene a intervenir en la historia para mostrar cuál era la razón de todo esto, ¿no? Digamos. Entonces eso es lo escatológico en palabras pues más sencillas. Y hay un acontecimiento que se pregunta, ¿es necesaria la fe? Recuerden al final del texto para la resurrección. Digamos que lo que estamos diciendo es que la resurrección las personas no tienen experiencia de la resurrección desde cualquier lugar. Es decir, la resurrección implica, como decimos acá, una fe en el sentido de una apertura a Dios. Es decir, yo me dispongo
Y creo que la película más o menos muestra eso, ¿no? Cómo el tribuno va haciendo como todo un proceso de disponerse en los diálogos con los discípulos. Él como que se va acercando. Y ojo, claro, la película pone que lo ve porque pues es la forma como, digamos, el arte lo puede hacer. Pues aparece Jesús. Pero ese aparecer puede ser también de otras maneras. Es decir, él se va disponiendo hasta que tiene el encuentro, ¿sí? Y entonces por eso va a quedar siempre la pregunta para nosotros, desde la teología que quiere ser más que teología para ustedes, estimados estudiantes, es, ¿puede acercarse usted? ¿Podemos acercarnos nosotros a esa experiencia? Es decir, ¿qué tanto cerca o lejos estamos nosotros para poder percibir el centro del cristianismo? Ojo, estamos en millones de personas en el mundo desde hace 2000 años, creen en esto, en que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, y que es Hijo de Dios, el Creador. Y entonces, y que yo soy transformado en eso. Todos esos millones de personas han creído esto en estos 2000 años. Y sin eso no habría sentido. Entonces, ¿es posible eso? ¿Quiere usted acercarse? Como le vamos a preguntar ahora al final. Es decir, se requiere un mínimo de disposición, ¿no? Bueno, entonces, finalmente, hay unas conclusiones para nuestro tiempo. El video pues se está alargando. Quiero terminar ahora muy concreto. La resurrección de Jesús no revela que todos resucitarán. Y esto ya es más humanista la cosa, ¿no? Pero la existencia humana fiel, al igual que la suya, está llamada a regresar al amor de Dios. El amor divino es más fuerte que la muerte. Y esto creo que lo hemos escuchado en otras palabras, ¿no? Hasta en Hollywood. El amor es más fuerte que la muerte, ¿sí? Silvio Rodríguez, solo el amor convierte el milagro en bar, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos pensar que esto es posible? Y entonces una cita del Evangelio que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre.